Vamos a seguir con el siguiente panel, es súper importante y muy educativo, tiene que ver con los desarrollos integrales. Ahora hay mucha moda de la palabra de economía circular. Creo que el tema de desarrollo responsable tiene que ver mucho en esta nueva época. Y bueno, trataremos de dar algunos ejemplos y convocamos a un panel de expertos para platicar sobre los desarrollos integrales que por naturaleza de su escala, las comunidades planificadas maestras desempeñan un papel importante en el cumplimiento de la demanda de vivienda y en la configuración de los patrones de desarrollo urbano y suburbano. En el contexto, volverse verdaderamente diversas e inclusivas y el papel que pueden desempeñar los desarrolladores. Le voy a pedir a Alejandro Salinas, que es el General Manager en Protexa Desarrollos, Alicia Carrillo, que es la coordinadora de sostenibilidad para Holcim, a Carlos Monjarás, que es el director en La Ribera, Sonora, y Antonio Pérez, que es el director de Perkins & Will en la oficina de Monterrey y México, y moderando a mi amiga Alicia Silva, que es la founder en Revitaliza Consultores. Un aplauso para ellos. Hola a todos, gracias Inmobiliare, como siempre espectacular todo la gente, los panelistas, el evento y bueno, muchas felicidades porque es un evento Net Zero, definitivamente es algo que a mí me apasiona. Y pues me toca moderar un panel muy importante en términos de la creación de la ciudad, la creación de la pertenencia, cómo hacer todos estos desarrollos integrales desde un aspecto total, no nada más que sea rentable, sino que sea mejor para la vida de absolutamente todos los que van a habitar ahí. Y tengo un panel espectacular el día de hoy y me da muchísimo gusto que algunos de los panelistas los conozco muy profundamente. Estoy, bueno, ahora entendiendo también qué hace Alejandro con Protexa, pero pues me emociona muchísimo poder pues hablar de estos contextos. Nos tocó ver el abandono de muchísimos proyectos en muchas partes del país. En México hay más de 4 millones de viviendas abandonadas por haberlas hecho mal, por no haberlas planificado. Y justo con esta ola de México, surfeando el nearshoring, que para mí tiene que ser más que otra cosa un greenshoring, ¿no? Todos debemos ser sustentables, verdes, temas de ESG son de lo más relevante. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de cómo crear estas comunidades integrales que están pensando en todos estos aspectos ASG, pero desde su conceptualización. Y el día de hoy voy a empezar con Carlos, que pues te presentas después de contestar mi pregunta, pero ellos están haciendo un desarrollo espectacular en la ciudad de Hermosillo, que verdaderamente cambia paradigmas de cómo se construye y se desarrolla una comunidad. Entonces, Carlos, pues quiero empezar un poco contigo y para entender cómo están cambiando el paradigma de lo que es un desarrollo habitacional con los retos que conlleva hacer esto en Hermosillo y traer incluso un tipo de personas distintas que están atraídas por otro tipo de paradigma de vida. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Monjarás. Vengo representando Grupo Cobal. Estamos basados en Hermosillo, como dijo Alicia ahorita, y tenemos 3 grandes ejes de desarrollo. Uno es Las Riberas, que es el que nos vamos a enfocar ahorita. Otro son proyectos turísticos, principalmente en Sonora, y otros son proyectos de usos mixtos, también principalmente en Hermosillo. El proyecto de Las Riberas es un proyecto de 800 hectáreas. Estamos esperando recibir ahí cerca de 7,000 familias, 7,500. Es una comunidad planeada integralmente, como mencionaban ahorita. Tenemos escuelas, oficinas, comercio, etcétera, vivienda horizontal y vivienda vertical. Y es un proyecto que tenemos trabajando en él formalmente, o sea, desde que marcamos nuestro inicio de venta son 9 años, pero tenemos desde el 2000 empezando a comprar tierras y permisos y demás, ¿no? Entonces, con respecto a lo que pregunta Alicia, ¿cuáles son los retos? Yo creo que el primer tema es alinear a todos tus stakeholders, y me refiero al dueño, en este caso al licenciado Coppel, que es el dueño de la compañía, a tus clientes, a tus proveedores y hasta nosotros como colaboradores dentro de la empresa. Creo que el más difícil es alinear primero al accionista principal, que creo que eso lo tenemos nosotros súper resuelto, porque él tuvo la visión hace 30 años, que como mencionaba, de ubicar un terreno que tenía muchísimo potencial, que podía convertirse en algo muy interesante en la ciudad, y es algo que estamos viendo hasta ahorita. Y desde el principio él marcó la línea en que las cosas se tenían que hacer bien, se tenía que respetar naturaleza, se tenía que tomar en cuenta a los vecinos, etcétera, ¿no?
El segundo reto creo que es con los clientes. Si tú le preguntas a un cliente, ¿quieres ser sustentable? ¿Quieres hacer las cosas bien? Todos te van a contestar que sí. Pero ya cuando lo quieres traducir a palabras o a indicadores reales con ellos es donde se atora. Aquí este panel o estas conferencias pues son súper técnicas, pero si le estoy hablando a una señora de 60 años a explicarle qué es sustentabilidad, no me va a seguir, no me voy a explicar, perdón, no me voy a explicar bien. Entonces tenemos que convertir todo eso en indicadores claros de qué significa que separes tu basura, cuánto te ahorras en tu cuota condominal. Nosotros operamos el condominio, perdón, tenemos un equipo destinado a eso. El segundo punto es cómo alineas a los proveedores, porque aunque nosotros desarrollamos los lotes urbanizados, los clientes construyen sus casas. Entonces, ¿cómo le haces para que el proveedor se sume también a esa visión de comunidad? Y el último son nosotros mismos como colaboradores. ¿Cómo le hacemos para que entendamos todos, perdón, que esto no es algo más que tienes que hacer en tu chamba, sino es precisamente cómo se deben de hacer las cosas? Alguien por ahí mencionaba ahorita, el ESG se sigue viendo como algo extra y la única manera de hacer las cosas tiene que ser así. Es como si estuviéramos hablando hace unos años que a un edificio le tengo que poner ciertas varillas para que cumpla con una norma de seguridad. Ahorita no podemos hablar de otra manera que si no es así las cosas, más bien, no hay otra manera de hacer las cosas que no sea de esta manera. Entonces, esos son como los retos que estamos viendo nosotros. Gracias, Carlos. Alejandro, ayer me tocó que me dieran un tour por la ciudad de Monterrey y justamente en la parte de Santa Catarina, donde están sus desarrollos. Y definitivamente llevo muchos años viniendo a Monterrey y pues he vivido los retos que ahora tiene. Estoy en varios chats, que si el aire y la calidad del aire, que si el tráfico, que si me tocó la inseguridad que azotó muchísimo. Y ayer que me daba este tour por Santa Catarina, decía, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hay algo distinto que se siente. Por favor, platícanos qué es lo que hicieron, qué es la mentalidad tras de eso y cuáles son los retos que quisieron solucionar al hacer este tipo de desarrollo, porque sí es muy sorprendente cómo se siente algo totalmente distinto a lo que se siente en otras partes de la ciudad y sobre todo con todas estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Árboles, desarrollo, infraestructura, banquetas, todo ese tipo de cosas. Adelante y te presentas, por favor, Alejandro. Gracias, Alicia. Bueno, yo soy Alejandro Salinas, soy el director de Desarrollos Protexa. Hace 5 años, bueno, Protexa tiene 79 años, es una empresa que ha perdurado por todo ese tiempo y ha tenido sus épocas de inicio, sus épocas de oro y luego a lo mejor un poquito con los ciclos económicos. Y de vuelta estamos ahorita reconstruyendo, ¿no? Nomás para darnos una idea, tuvieron barcos atuneros, tuvieron viñedos, tuvieron la Sedetel, Pepsi Cola y bueno, ahorita estamos, hace 5 años que llegué, principalmente era un banco de tierra. Y nomás para que se den una idea, el banco de tierra en tres ubicaciones, que es allí en Santa Catarina, que tenemos 22 hectáreas, específicamente en un solo punto. Plaza Vista San Agustín, lo que es el original centro comercial. Y por último, en la reserva, que es un proyecto que tiene 1,200 hectáreas, que están ahí entre Dominio Cumbres y Monterrey. Entonces, para que nos den una idea de 33,000 viviendas en esos 3 espacios, pues habla de una necesidad de pensar muy bien qué vamos a hacer. Entonces, esta empresa, como ya pasó por esas épocas, ya está madura, queremos dejar un legado, queremos dejar algo diferente, queremos ser recordados, y es algo que viene desde el logo de operación, que dice crecer creciendo nuestra gente. Cuando yo entro a la organización, yo lo adopto y digo crecer creciendo mi comunidad. Entonces, aquí Antonio nos hizo favor de atendernos en un par de proyectos, en el caso de la reserva en García y en el caso de lo que le llamamos ahorita Gran Poniente en Santa Catarina, que ahí se ve una imagen. Y bueno, nos llevaron a Dallas y estuvimos en Atlanta y nos dimos una vuelta también por Los Ángeles, Las Vegas, y entonces empezamos a ver cómo esta necesidad de cambiar la narrativa, sobre todo en un proyecto tan grande que tenemos que ser sumamente conscientes de lo que hay que hacer para poder crear esa comunidad. Yo me acuerdo tanto, en 2018 fui a China continental, no a China, no, para clarificarlo, y ahí me encontré esas comunidades, ¿sí? Desde entonces ya las empezaba yo a ver, y ahora que fuimos a Estados Unidos, que Toño nos acompañó, nos invitó allá a sus oficinas, igual, ver la comunidad, muchos eventos, muchas situaciones pasando, entonces una diferente forma de vida, y entonces quisimos definir una nueva forma de vivir en esos proyectos,
de manera que puedas tener tu escuela, tu médico, puedas tener una vida a menos de 10 minutos caminando, ¿no? Entonces, esos fueron los factores de querer trascender. Y bueno, pues tú ya lo mencionaste, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida los temas importantes de agua, de luz, de calidad del aire, es algo que tenemos que cuidar y parte de los proyectos que tenemos que asegurar que estén incluyendo en el diseño a través de los arquitectos, que es un reto, ya todo el mundo ya lo platicamos toda la mañana, pero hay que comprar y lo hemos dicho, vamos a dejar 2, 3 puntos de la idea. Ya lo dijimos, aceptémoslo. Ya lo platicó aquí el compañero que vino a platicar ahorita del edificio en Chicago. Entonces, esa es la visión que debemos de tener, debemos de cambiar por un futuro mejor. Es una inversión. Dejo dinero en la mesa, sí, pero también el mercado te lo va a reconocer en algún momento. Entonces, ten paciencia, poco a poco vamos a ir construyendo eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Y quiero seguir con Antonio, porque fíjate que vemos todos estos desarrollos en Cancún que hacen muchísimas cosas o en diferentes partes de México y siempre se les olvida la parte social. Y creo que para todos es un despertar o un shock lo que pasó con estas elecciones y creo que tenemos que reconocer que una comunidad no es fuerte si no tiene toda esta integración. ¿Y cómo le hacen los arquitectos para integrar todos estos otros factores para que verdaderamente sea una comunidad integral y cómo convencen a su cliente de que verdaderamente tome en cuenta la parte social, la parte pública, ¿no? Y que eso pues es mucho el gran trabajo de los arquitectos, lo tienen muy en la teoría, pero pues a ustedes les ha tocado aterrizarlo, bajarlo a la práctica y demostrar que hay un caso económico en hacer una comunidad integral y para todos. Sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias Inmobiliaria y felicidades por sus 25 años. También muy contento de compartir el espacio con estos panelistas, expertos, clientes, amigos. Mi nombre es Antonio Pérez Vázquez, me toca dirigir la oficina de Perkins & Will para México. Somos una práctica que cree firmemente que a través del diseño y el proceso creativo podemos mejorar nuestro entorno y tener un mejor futuro. Y hablamos mucho de este aspecto de sostenibilidad y sobre todo de inclusión al comentar de comunidades integrales. Tenemos que saber que no existen comunidades integrales si no aprendemos a integrar a la comunidad. Y definitivamente este proceso electoral que todos vivimos también es una manera de aceptar una realidad en la que de repente buscamos maquillar o ocultarnos o incluso negarla. Si hay un resentimiento social sobre una falta de equidad, no existe equidad sin inclusión. Siempre hay un déficit de vivienda, definitivamente es un área de oportunidad gigantesca, pero también sabemos que hay otros nichos que han sido pocos atendidos. Nosotros como arquitectos y para la hora de generar estas estrategias de comunidad, qué mejor que convertirnos en esta plataforma y herramienta para construir sueños y visiones de clientes como Protexa. En su momento, eso fueron las conversaciones que se tuvo. Había muchos cambios que tenían que surgir en una zona que, por ejemplo, en específico Santa Catarina, que es un municipio que siempre ha sido fortalecido por el aspecto industrial y que incluso una empresa como Protexa viene de una cultura industrial muy fuerte, muy arraigada. Claro que hay un sentido de orgullo y pertenencia por lo que representa Monterrey y es una ciudad y un polo urbano que ha crecido y se ha fortalecido por el sector industrial, pero también es darle un cambio y un respiro y entender que también el sector industrial ha generado también daño al ecosistema, al ambiente y ver cómo a partir de una visión, como en su momento con Protexa y con otros clientes que hemos tenido la oportunidad de colaborar, de poder entender que a partir del capital privado podemos dar al público, pues qué mejor. ¿Cómo podemos comunicar eso de mejor manera como arquitectos? Es generando realmente un cambio en conciencia a la hora de desarrollar y trabajar. Y esto es un trabajo que se construye en conjunto. Y eso es lo que también buscamos focalizar en su momento también con Santa Catarina, son de las pláticas que tuvimos, de hacer no solamente un cambio en el uso o el giro industrial, hacer un uso mixto, pero es un uso mixto que revitalice, que ayude a la calidad del aire, hay un plan de reforestación importante, queremos generar un nuevo pulmón verde también en Santa Catarina. Entonces son esos atributos que empezamos a entender y sobre todo a atender que la mejor manera de diversificar y desarrollar y construir ciudad es atendiendo a todos los que pertenecen a la ciudad. Es entender que el posible habitante o ya sea un propietario o un tenant en la parte comercial no son clientes, son entes que viven en el mismo ecosistema que estamos construyendo en conjunto.
y que por encima de tener la mejor vista al Cerro de la Silla o a la Sierra Madre, lo que quieren es realmente un ambiente que genere seguridad, que genere esa permeabilidad y contacto con su comunidad, entender sobre todo que ciudades activas son ciudades seguras y la mejor manera de generar un cambio en una comunidad integral es generar esa vitalidad. Muchas gracias, Antonio. Definitivamente creo que va a tener que ser green shoring o no va a suceder porque necesitamos verdaderamente cuidar los recursos, cuidar el aire, cuidar muchísimas cosas. Y en ese sentido, y pensando en todo este movimiento hacia una economía circular, hacia los residuos y sobre todo a estos intangibles que pues tú llegas a tu edificio y ya está hecho, pero no sabes todo lo que se necesita hacer y todos los materiales que se necesitan comprar. Entonces, Alicia, mi pregunta para ti es un poco en representación de toda la gente que está aquí, que está produciendo materiales y que también tienen que tener un aspecto de sustentabilidad y cómo impacta esto, pues ya en estas escalas, ¿no? De hacer ciudad. ¿Cómo está? Y bueno, por supuesto que te presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, mi nombre es Alicia Carrillo, coordinadora de sostenibilidad en Holcim, México, parte del grupo de Holcim. Como mencionaba, ¿no? Justamente para Holcim nuestro lema es ser líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles. ¿Qué quiere decir? No solo vendemos concreto como de repente pareciera, al final nosotros también es el buscar, el integrar todo para poder dar una solución completa hacia los proyectos. Entonces, un poco, pues sí, producimos y comercializamos desde el cemento, concreto, ya tenemos impermeabilizantes, aislamiento térmico y pues tenemos empresas hermanas desde Geocycle para manejadora de residuos, PASA que se conoce por impermeabilizantes. Entonces justamente el incluir todo como una solución completa y tenemos los productos que lo podemos ver sencillos, ¿no? El concreto, ya lo conocemos, lo vemos ahí. Podemos tener soluciones en donde el cliente va a tener una experiencia diferente como el aislamiento térmico, en donde van a percibir pues, la reducción de carga térmica o reducción de consumos energéticos en su proyecto. Podemos tener los productos que en la primera lluvia van a tener este cambio como el EcoPerm, que pues vamos a infiltrar al manto acuífero o se va a almacenar para el agua. Entonces tenemos productos que sí se pueden ver, pero ¿qué sucede con los productos que no los podemos ver, que están detrás, ¿no? Porque en todos los proyectos vamos a tener concreto. Al menos aquí en esta zona vamos a tener concreto por sus beneficios de durabilidad, por sus bondades que se tiene el concreto, pero pues al final, ¿qué sucede detrás de cómo si tenemos que construir, cómo vamos a seguir construyendo más porque seguimos creciendo, pero hay que hacerlo de la mejor manera? Entonces, todo lo intangible, como bien mencionaba Alicia, que no lo vemos el resultado final porque nuestra responsabilidad es seguir entregando el producto que tenga la calidad, que tenga la durabilidad que necesita el proyecto para ser sostenible, pero también a la par desde atrás estar reduciendo las emisiones de CO2 que a lo mejor no lo vemos ya en el proyecto como tal, no es algo que va a cambiar de color el proyecto, pero sí lo vemos en nuestro día a día por el cambio climático, por estos vientos que se están percibiendo tan distintos, todo ahora sí que lo vamos percibiendo por cada vez más cantidad de CO2. Entonces, ¿cómo asegurar que desde atrás, desde los productos que se consumen, estemos generando un impacto para poder seguir construyendo, pero seguir viviendo de la manera que sea una buena calidad de vida para todos, ¿no? ¿Cómo el asegurar? Tuvimos un poco de lluvias aquí en Nuevo León estos días, pero las presas, juntando las tres, seguimos en el 27%, y ese es el agua que nosotros realmente estamos consumiendo. Entonces, ¿conocemos realmente qué están haciendo cada uno de los productores, de cómo reducimos el consumo de agua potable para utilizando agua tratada? ¿Realmente se está llegando a conocer qué es lo que hace cada una de las compañías para reducir? Nosotros justamente buscamos el dar toda la solución para impactar en la mayor cantidad de aspectos posibles para ir reduciendo desde emisiones de CO2, desde el consumo de agua potable, ahora sí que abarcando lo que es cielo, aire, tierra, ¿no? Claro. Y reducir.
Pues definitivamente yo creo que es un reto para toda la gente en la industria de la construcción, encontrar materiales que verdaderamente se alineen con todas estas cosas de durabilidad y de hacer las cosas. Y bueno, quiero pasar otra vez con Carlos, porque a nosotros nos emocionó muchísimo participar en ese proyecto y creemos que es una historia de narrativa en el sentido de crear una comunidad integral y verdaderamente atraer gente interesada en un nuevo paradigma de vida. Entonces, nos gustaría que le platicaras a la gente cuáles son las cosas que suceden cuando haces una comunidad integral que verdaderamente atraiga a la gente y que tenga este sentido de pertenencia. Y a mí me impresionó muchísimo ver cómo la gente vive a 5 minutos de su trabajo, a 10 minutos de la escuela de sus hijos y los vecinos se conocen. Por favor, alce la mano. ¿Quién conoce bien a sus vecinos? ¿No? Pero si se dan cuenta es muy poca gente, no llegamos ni al 50% y eso es porque no tenemos comunidad. Entonces, Carlos, por favor, platícanos qué pasa cuando haces comunidad, porque ustedes hacen un gran esfuerzo por hacer esta comunidad y este sentido de pertenencia. Muchas gracias por las flores, Alicia. Me voy a brincar el tema comercial porque obviamente no podría hablar de esto si no fuera un éxito comercial, es decir, que no fuera un proyecto redituable. Me brinco ese tema porque nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Lo que pasa en esto es, a lo mejor son cosas más intangibles o más románticas, pero empiezas a ver, por ejemplo, que todo tu equipo de operación, de jardinería, de vigilancia y demás, están terminando su primaria, terminando su secundaria, terminando su preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo lo que estás haciendo está empezando realmente a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo puedo traducir también, como lo decías ahorita, cuando veo mis hijas se van en bicicleta a la escuela y regresan caminando y son completamente libres de andar de manera segura dentro del desarrollo. Nosotros, que yo vivo ahí también, que me voy caminando literalmente a mi oficina, me toma 5 minutos llegar. En Hermosillo, En Hermosillo. Ese es otro paradigma, ¿no? Que todo el mundo te dice es que Hermosillo hace mucho calor. Yo creo que hace más calor aquí en Monterrey que en Hermosillo. Y son dos meses al año, que es mucho, mucho calor, pero el resto del día, del año, perdón, es muy agradable, o es medianamente agradable. ¿Y qué es lo que empieza a generar? Empieza a generar esto que mencionaba Alicia. Los vecinos nos conocemos, a veces es bueno y es malo porque cualquiera que prende un asador inmediatamente te caen todos los vecinos ahí y se convierte en una fiesta constante, pero al final del día entendemos todos que si queremos estar bien nosotros tenemos que preocuparnos por las necesidades de nuestro vecino y viceversa. Yo tengo que respetar que a lo mejor a mi vecino no le gusta que la música esté a las 11 de la noche prendida y él tiene que respetar que yo tengo una niña chiquita recién nacida o que viven mis papás ahí y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que ha empezado a generar un sentido de pertenencia y hemos tenido éxitos, creo que yo también, o empieza a verse el fruto del trabajo como la certificación que nos ayudó ahorita Alicia a obtener, que somos el primer proyecto en Latinoamérica con el certificado Sustainable Sites del GBCI. Nos acaban de dar el año pasado. Entonces, eso, gracias, chamba aquí de Alicia, gracias. Eso nos ayuda, obviamente nos ayuda mucho de framework, o nos ayuda mucho a nosotros para nuestros manuales de operación y demás, pero también la gente está empezando a ver que ese pequeño granito que están poniendo ellos de esfuerzo se está convirtiendo en algo reconocido y al final del día todo esto de la sustentabilidad también es negocio positivo. Ahorita un caso muy sencillo es cuando empezamos a manejamos todos los residuos, separamos todos los residuos, tanto de los vecinos como de las construcciones, en orgánicos, inorgánicos, cosas que ya sabemos todos. Pero ahorita ya cuando platicas con los vecinos les dices, antes pasaban 8 camiones al mes a las riberas para llevarse la basura, ahorita pasa 1 cada 2 meses. Obviamente eso empieza a traducirse en reducción económica y eso creo que también te empieza a dar este sentido de pertenencia, de que la gente sí quiere hacer las cosas bien, nomás necesitamos poner las plataformas para que lo hagan. Gracias, Carlos. Alejandro, me encanta que digas que te den tantos años y tanta experiencia. Después de todo lo que has hecho en estos desarrollos, en estos últimos 5 años, ¿cuál tú consideras que son los fundamentales para crear una comunidad inclusiva? O sea, ¿qué has visto con los clientes y qué dices? A ver, esto es lo básico que todos los desarrolladores tendríamos que hacer en este país.
Claro, voy a profundizar un poquito en lo que es la reserva. La reserva es un proyecto que está exactamente en las fronteras de García con Monterrey, un proyecto que nace con 1,200 hectáreas. Ahorita tiene cerca de 6,000 casas habitadas y le queda tierra como para otras 8,000 casas horizontales. Estamos pensando también 18,000 viviendas o verticales en toda esa área, ¿no? ¿Qué no debe faltar? Las áreas verdes. Creo que es un paradigma que tenemos que romper. Ya lo mencionó ahorita el tratamiento de agua. Con esa masa crítica que tenemos de vivienda podemos hacer vamos a hacer más bien una planta de tratamiento de agua. La vamos a bombear con energía solar hacia arriba. Tenemos que construir un tanque. Vamos a hacer algunas presitas de contención para pluviales y también que pueda ir bajando esa agua reciclada. Y queremos romper el reto de poder suministrar esa agua tratada a todas las áreas verdes de todos los proyectos. Nosotros estamos dejando más de 60, 70 hectáreas de áreas verdes privadas. O sea, el proyecto se queda con áreas privadas. O sea, vamos a manejarlo a través de un régimen condominio o alguna estructura. No se lo queremos dar al municipio porque sabemos que eso no sabemos en qué momento lo pueden dejar de atender, ¿no? Los espacios importantes para la familia de diferentes actividades, bien enfocados en generar espacios. No volvernos locos con comercial, creo que es una lección aprendida. Ya no queremos tantos espacios comerciales, queremos espacios comerciales que sean funcionales en una cantidad que no vayas a tener ahí una desolación porque tú me construiste 150,000 metros cuadrados de áreas para restaurantes o para retail. Entonces, es una lección aprendida. El reciclado de materiales, Holcim está metido o están empezando a meterle fuerte a lo que es el reciclado del escombro. En Monterrey, en varias ciudades de México, tenemos un problema enorme de escombro. Yo en lo personal estoy metido en esa conversación. Estamos iniciando ahí un tema de recuperar esos espacios porque ustedes saben que un terreno pues, tiene un valor y si le quitas el escombro que tiene encima, recupera su valor porque ya lo perdió a 250 pesos, 300 pesos de retirarlo, ¿no? Entonces, en la reserva queremos impulsar el uso de materiales reciclables. Y volviendo al tema de comunidad, ciclopistas, áreas deportivas, darle espacio a esas áreas verdes, árboles. El año pasado sembramos 1,000 árboles, este año vamos por otros 1,000 y tenemos el compromiso de cada año estar, y ahora sí que a título personal, nosotros como equipo Protexa fuimos, claro, nos hicieron los agujeritos con la retro, pero ya llegamos allá a plantarlos, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos que romper el paradigma como desarrolladores, sí se puede, más si tienes un poquito más de tierra que los demás. Entiendo que de pronto en un proyecto de 2, 3 hectáreas no puede ser mucho, pero métele a las áreas comunes, claro, que la gente pueda disfrutar, las carnitas asadas, todo lo que sea comunidad, claro. Eso nos va a generar una regeneración del tejido social que tanto hemos tenido perdiendo en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Y cómo le hacemos para convencer a los desarrolladores, Antonio? ¿Cómo hacemos para bajar esta inteligencia que has tenido también a través de esta experiencia con Protexa y con otros clientes? Danos tu receta secreta, todos los arquitectos y la gente que está tratando con clientes, pues quisiéramos saber cuáles son los fundamentales a la hora de hacer tu caso de negocio con el diseño arquitectónico. Sí, claro. Bueno, en el caso de Protexa también fue muy sencillo. No hubo una labor de convencimiento. O sea, también es un gusto para nosotros como arquitectos o urbanistas trabajar con un cliente, un desarrollador que trae una visión muy marcada de realmente generar y hacer ciudad. Y quizá no tenemos imágenes, pero el proyecto de la reserva es un claro ejemplo de ello, porque al final por su extensión territorial no solamente hay un enfoque en temas del desarrollo inmobiliario, sino que hay una necesidad también urbanística de atender muchos nichos de mercado. Al final el proyecto viene fortalecido a que hay una inclusión social donde hay desde calles y zonas donde atienden un sector C menor, al B plus y A. Eso con el sentido de que, otra vez, el comentario de que hay un gran déficit, siempre va a haber un gran déficit de vivienda y polos urbanos o ciudades como Monterrey, y ahorita con lo que comentaba en el tema de nearshoring, van a seguir creciendo, van a seguirse potencializando. Hemos escuchado datos increíbles de que se puede duplicar incluso la población en menos de 30, 40 años y con la falta de infraestructura. Al final hay que darnos cuenta que ese crecimiento y esa hambre por densificar, tenemos que empezar a entender que el desarrollador inmobiliario, y es parte de la plática que también tenemos con nuestros clientes, no puede verse como el antagonista de esta historia, si aprendemos a planificar las cosas, si aprendemos a ser mucho más proactivos que reactivos. Y eso también es un cambio de cultura y es un cambio de chip. Nosotros en México, llámese consultores, inversionistas, arquitectos, desarrolladores,
tendemos solamente a reaccionar frente a un cambio, una demanda de mercado, sin pensar esto a 10, 20, 30, 40 años. La reserva en gran medida, o la gran vocación que tenía el proyecto es precisamente preservar mucho de esta biosfera, al final no verse tampoco tan agresivos. Es un proyecto pues también con un respeto al contexto y a la ciudad muy grande por lo que se avecina y por lo que se viene, donde a pesar de que son varios nichos de mercado que se atienden con distintos servicios y distintas amenidades, hay una arteria natural que se va a preservar y ese parque y esa arteria natural va a darle batería a todos. Al final eso se convierte en nuestro pulmón inclusivo para toda la comunidad y es bien fuerte y lo tenemos ya, o sea, tenemos que aprender a vivir con el entorno natural, fortalecerlo. Y ciudades como Monterrey hemos descuidado mucho este aspecto. O sea, las ciudades siguen creciendo de forma desmedida y nuevamente con este comentario que sí quiero dejarlo, de una forma mucho más reactiva que proactiva. Muchas gracias, Antonio. Definitivamente necesitamos este cambio de paradigma y todos están alineados. Y Alicia, yo también quisiera que nos platicaras desde el punto de vista de Holcim, ¿cuáles son los valores fundamentales para poder hacer estos materiales que tienen que ver con el cambio climático, para hacer ustedes su reducción de emisiones y toda la gente que está participando en estos proyectos a escala de creación de ciudades? ¿Por qué es tan importante estos intangibles y esta selección de materiales con otros estándares? Bueno, justamente ya están los desarrolladores, están arquitectos que son buenísimos en generar esta experiencia para que se siga generando la comunidad, pero pues tenemos que ver la parte también de cómo seguir permitiendo que podamos estar al aire libre, que sea factible estar fuera de los edificios y pues esto meramente es darle la importancia a las emisiones de CO2. Sí o sí se tiene que hacer, si no, no podemos seguir teniendo la vida que conocemos hasta el momento. Entonces, el asegurarnos que sí se esté haciendo un impacto desde atrás, desde lo que no se puede ver, pues nos va a permitir a seguir haciendo todos estos proyectos que al final nos sirven. Pues definitivamente necesitamos sumar fuerzas desde todas las trincheras para hacer otro tipo de comunidades que reflejen la vida que queremos. Por favor, denles un aplauso a nuestros panelistas estrella. Muchísimas gracias, Inmobiliare. Gracias, Alicia. Excelente moderación también.